Ahí está. Hechos capítulo 6, vamos a leer con la ayuda del Señor del verso 1 al verso 7. Hechos capítulo 6, verso 1 al verso 7. ¿Lo tenemos? En aquellos días, dice la palabra del Señor, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿está conmigo? A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así como está, cierre sus ojitos, ayúdeme por favor a hacer una palabra de oración. Papito Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias primeramente, Señor, por habernos dado la gracia de estar en este lugar presentando nuestro caso ante usted, mi Señor, confiando, Señor, de que vamos a encontrar el oportuno socorro en cada una de las situaciones que se presentaron en esta noche, Señor, ante el trono de su gracia. Creemos, Señor, también que cada uno de los nombres por los cuales se ha pedido salvación, Señor, esas personas que han estado en nuestras oraciones y que seguirán estando en nuestras oraciones, Señor, hasta el día en el cual tú obres, Dios mío, y los traigas a este lugar de bendición, a este lugar de restauración, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo, creemos, amado Espíritu Santo, que usted está ya trabajando en esos corazones, Señor. Gracias. Gracias porque yo creo, junto con todos mis hermanos, que sus oídos están atentos a las oraciones de este lugar. Papito Dios, concédenos a todos, por amor a tu nombre, un corazón de discípulo. Concédenos, Señor amado, en esta noche que un espíritu de sabiduría, Señor, enseñe a través de tu siervo, Señor, una palabra pastoral, una palabra magisterial, Señor, apostólica, profética y evangelística, Señor, que haga en toda tu iglesia, amado Dios, hacer fruto, generar fruto en gran manera, Señor. Bendigo la buena tierra que está en esta tarde, en esta noche, en este lugar, listos para ser sembrados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor, amado hermano, que hoy que es un día de discipulado, ¿verdad? Hoy que es un día donde queremos trabajar un poquito algunas áreas importantes para cada uno de nosotros. Fíjese que el Señor Jesucristo no busca seguidores solamente. Una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña, dice Mateo capítulo 28, id y hacer seguidores, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo dice? Dice id y hacer discípulos. Hay una gran diferencia entre una persona que solamente sigue al Señor y un discípulo. Discípulo, amado hermano, es aquella persona que ya le entregó al Señor su corazón,
que ya le entregó al Señor su mente, que ya le entregó al Señor su tiempo y que está comprometido con el Señor a seguirle, a obedecerle en todo lo que haga. Esto es un discípulo. Un seguidor, por lo contrario, es una persona que solamente sigue al Señor mientras hay bendición, mientras el Señor les da de comer, mientras el Señor les bendice, mientras el Señor hace milagros. Pero cuando el Señor dice no voy a hacer nada, ellos se van. En una ocasión el Señor habló fuertemente y les dijo: ustedes solo me siguen porque les doy de comer. Muchos, dice la palabra, que muchos en ese día se regresaron. Uno de ellos, uno de sus discípulos, se levantó y le dijo Pedro al Señor: Señor, se están yendo. Pedro, si tú quieres también, you can go with them. Tú también te puedes ir con ellos. Algo que la Biblia nos enseña entonces, iglesia del Señor, es a hacer discípulos. Dentro del discipulado dice la palabra en Hechos capítulo 6 que el número, la iglesia fue creciendo en número. Yo creo definitivamente que los 5 que comenzamos, decía mi hermana Maribel, hace X cantidad de tiempo, ya se ha ido multiplicando. Y yo creo, amado hermano, que más aún van a llegar. La iglesia sigue creciendo, la iglesia seguirá creciendo. Y como la iglesia sigue creciendo, las necesidades van aumentando. Las necesidades van aumentando. Necesitábamos un ministerio de alabanza, el Señor proveyó un ministerio de alabanza. Necesitábamos, amado hermano, diáconos en la iglesia, el Señor proveyó diáconos a la iglesia. Necesitábamos, amado hermano, un ministerio de ujieres y el Señor ha proveído un ministerio de ujieres. Necesitábamos maestros de niños y por ahí una hermana levantó la mano y dijo: hermano pastor, yo quiero ayudar con los pequeñitos. Gloria a Dios. La iglesia va creciendo y las necesidades van aumentando. Y como van aumentando, el Señor va poniendo siervos. ¿Para qué? Para que ayuden en la obra. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6 que había un problema, un pequeño problema en la iglesia creciente. Dice que las viudas de los griegos estaban siendo mal atendidas. Y dice que vinieron a darle la queja a los apóstoles. Mira Pedro, mira Juan, mira quien quiera que esté delante, Santiago, hay un problema, nuestras viudas no están siendo atendidas. Dice la Biblia que el apóstol Pedro entonces habló y dijo: miren, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración, nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra, a buscar en la palabra el alimento para ustedes. Nosotros tenemos que buscar todos los días la presencia del Señor. Nosotros tenemos que buscar todos los días el pan para alimentar espiritualmente al rebaño. No nos parece justo que aparte de hacer todo esto, ustedes busquen que nosotros sirvamos en las mesas. Entonces dice: ¿por qué no buscan? Mire esto, ¿por qué no buscas en medio de los discípulos? Mire que el apóstol no le está diciendo: ¿por qué no buscas en la congregación? ¿Por qué no buscas entre los seguidores gente que quiera servir? Yo miro entonces que la palabra del Señor dice: busca entre los discípulos gente que tenga ciertas características. ¿Por qué, amado hermano? No sé si usted está conmigo. Verso 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Un poquito más atrás está en el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Algo que me llama la atención es que aquellos que iban a servir en la iglesia, diga conmigo, los que iban a servir. Los que iban a servir tenían que ya ser discípulos. ¿Por qué tenían que ser discípulos? Porque, amado hermano, un discípulo ya ha avanzado un tiempo en la formación de su carácter, en la formación
en la formación de la palabra, en la formación de la doctrina. Un discípulo es aquella persona que ya reconoce a un Señor. Un discípulo es aquella persona que dice, como le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Un discípulo es aquella persona que ya reconoce autoridad. Entonces, el apóstol Pedro habla por el Espíritu Santo y dice: busquen, necesitamos servidores. Diga conmigo otra vez: servidores. Necesitamos servidores, pero servidores que ya sean discípulos. ¿Por qué? Porque, amado hermano, el trabajo en la congregación va a ser pesado. El trabajo en la congregación va a requerir, que tú pongas tu tiempo. El trabajo en la congregación va a requerir disciplina. El trabajo en la congregación, hermano, perdóneme, cualquier persona nueva, cualquier persona no comprometida a la iglesia puede venir los días que quiera, si usted quiere. Puede venir un martes, puede venir un sábado, puede venir un domingo. Pero aquellas personas que ya están comprometidas con la obra, aquellas personas que ya son discípulos, amado hermano, ellos saben en su corazón que tienen que estar en la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque son discípulos. A este tipo de personas ya no se les tiene que decir: mira, hermano, súbele o bájale 3 pulgadas a la falda. Ya no se le tiene que decir a los hermanos: hermano, por favor amárrese el botón de la camisa, porque a veces los siervos lo traen hasta acá, ¿verdad? Ya no se les tiene que decir eso. ¿Sabe por qué? Porque ya son discípulos. Ahora, si en medio de los que sirven hay una persona que se le tiene que llamar la atención, se le llama la atención. Pero como ya tiene un corazón de discípulo, ya no se va a ir corriendo por la puerta, sino que va a decir: bueno, es cierto. Le voy a decir algo antes de entrar al tema, estoy en la introducción. Un discípulo, un servidor, es muy diferente a un seguidor. Una persona que sigue solamente al Señor, no se le exige mucho. Pero una persona que ya se convirtió en discípulo, el Señor le dice: ahora toma tu cruz y sígueme. Yo no puedo, amado hermano, decirle al hermano nuevo, al hermano recién convertido: hermano, usted tiene que estar en punto de las 7 de la tarde en la iglesia. Hermano, va a decir: pero si yo vengo llegando, todavía no conozco por qué sí, por qué no, por qué esto. Pero a una persona que ya sirve en la iglesia, ya sabe que tiene que estar en punto de las 7 a la iglesia, porque ya son discípulos, ya son siervos del Señor. Ahora, el servicio, sus fundamentos y sus características. Estamos hablando de discipulado, ¿verdad que sí? Ven conmigo: pastor, no me voy a enojar porque soy discípulo. Gloria a Dios. ¿Cuántos son discípulos? Quiero ver a los discípulos para ver a quién le voy a predicar hoy. Amén. Por los que no levantaron la mano, amén, incorpórense al discipulado, porque el Señor quiere discípulos, no quiere seguidores. Amén. Mire esto, dentro de lo que yo miraba en Hechos capítulo 6, lo primero que me doy cuenta es de cuatro cosas fundamentales que debe de tener todo aquel hombre o mujer que quiera servir en la obra del Señor. Iglesia, le quiero hacer una pregunta: ¿usted ama servir a la obra del Señor? ¿Usted lo ama como dice el mandamiento, con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas? Bueno, le voy a decir algo, porque dice Deuteronomio 28, por ahí alguien que me ayude a encontrarlo, que si no servimos de esta manera, mejor que nos sirvamos. Mejor que nos sirvamos. Deuteronomio 28 está hablando de las bendiciones y de las maldiciones, ¿cierto? Y empieza a decir: y yo te voy a bendecir, y tu canasta, y tu buey, y esto y lo otro. Y en alguna parte, hoy que es discipulado, le voy a dejar que empiece a usar su Biblia para que alguien me ayude.
Y en alguna parte de Deuteronomio 28, saque tu Biblia y localícelo, por favor. Dice que si no sirves a Dios con gozo, ¿lo tiene? A ver, alguien que use más rápido la Biblia. Si tiene concordancia, busca la palabra gozo. Hermano, no lo encuentra. Santísimo Señor, ayúdanos. Dice, y por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas. ¿Deuteronomio qué es, hermana Lucía? 28, 47. ¿Lo quiere leer? ¿Con el micrófono en la de esta? Me voy a dar otro micrófono por ahí para que lo tengan cerca. Léame por favor ese verso. Déjeme siempre. Amén. Sí. Está en su iglesia. Amén. Dice, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello y hasta destruirte. Mire qué tremendo. Hermano, yo le voy a decir algo. Si ya no hay alegría en su corazón mientras usted sirve, mejor descanse. Porque si no servimos al Señor con gozo, hermano, mejor no lo sirvamos. Entonces, número uno, tengo que encontrar deleite en el servicio al Señor. Tengo que anhelar llegar a la iglesia y decir, ojalá y me pongan a predicar el martes porque es parte de mi servicio. Ojalá y esté sucia la iglesia para que yo pueda aspirarla. Amén, gloria a Dios. Ojalá y que el hermano líder de los sugieres me hable para que yo pueda servir. Hermano, tenemos que aprender a servir con gozo. Imagínense al hermano Ujier o al hermano diácono o a su pastor con cara de limón. De por sí uno está feíto, ¿verdad? Pero dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Yo por eso sonrío todo el tiempo, hermano. Está uno feíto, pero tiene sus arreglos por ahí, ¿verdad? Entonces, lo primero que debemos de tener es gozo, iglesia. Ahora, ya entrando en el tema, miro que Hechos capítulo 6 dice, busca para el servicio, busca discípulos. Discípulos, hablar de discípulos es hablar de gente madura. Es hablar de gente que le vas a llamar la atención, es hablar de gente que vas a poner a seguir reglas, es hablar de gente que les vas a decir haz esto y lo van a hacer, es hablar de gente que puede ayudar, es hablar de gente que no va a traer cargas, sino que va a traer ayuda. Ahora, cuando el apóstol Pedro empieza a sentar las bases para los servidores, miro que lo primero que pide, o probablemente no es lo primero que pide, pero es lo primero que yo puse en mi lista, y dice que sean de buena reputación. ¿Sí dice su Biblia eso? ¿Sí lo dice o no lo dice? ¿O me lo estoy inventando? A ver, lea conmigo, hermano, porque si no... Buen testimonio, dice la Reina Valera. La Biblia de las Américas dice buena reputación. ¿Sabe? El buen testimonio, para manejarlo como dice su Biblia, el buen testimonio tiene que ver con lo que tú y yo somos. En la iglesia, póngame atención en esto, en la iglesia, en el trabajo, a ver, servidores, ¿estamos acá? En el trabajo, ya voy para allá, en el trabajo, en la casa, en la calle. El buen testimonio tiene que ver con lo que somos en todas partes.
Entonces, para poder ser un servidor conforme a la Biblia, tengo que tener un buen testimonio, hermano. Y aquí truenan los chicharrones para muchos de nosotros. Porque en la iglesia hablamos en lenguas, cantamos, ministramos, vemos visiones, pero en el trabajo somos bien malos. Somos los hermanos fosforitos. Un tallón y nos prendemos, ¿verdad? Y eso es tremendo. ¿Y no que eras hermano? ¿Y no que eras hermana? Y no, ¿sabe qué me dicen a mí a veces? ¿Y el amor al prójimo? Bien que sabe, le digo, bien que sabe. Entonces, el buen testimonio es importantísimo para todos los que somos servidores. A ver cuántos servidores sabemos acá. Somos una iglesia de servicio, hermano. Entonces, el buen testimonio suyo es un requisito importante para poder servir en la casa del Señor. Somos cristianos no solo dentro de estas cuatro paredes. También somos cristianos allá cuando nos dan la comida fría en el restaurante. Cuando el material llega tarde. Cuando los empleados llegan tarde y nos hacen enojar. También somos cristianos ahí. ¿O no? ¿O nos quitamos el saco del evangelio? Aquí soy el pastor, pero allá en mi trabajo soy Eliseo Lara. No, sigo siendo el pastor. Y tengo más compromiso allá, hermano, porque aquí usted me tiene misericordia, allá no. Allá luego me... Y usted es pastor, me dicen. Sí, qué bueno. Y usted es ministerio de alabanza, sí. Y usted es diácono. Y usted es ujier. Ahora en la casa. No, yo nomás soy pastor en la iglesia, en la casa no. Yo aquí en la iglesia soy la sierva del Señor, pero en la casa tengo un mal testimonio con mi esposo y con mis hijos. ¡Qué tremendo! La primera base para ser un buen servidor es tu testimonio. Es tu testimonio, hermano, y tenemos que esforzarnos por tener un buen testimonio. Hay una parte en la Escritura, ojalá y alguien lo pueda encontrar. Yo sé que usted mueve la Biblia de una manera magistral, pero hay una parte en la Escritura donde dice que nuestro testimonio tiene que ser bueno con los de adentro y con los de afuera. Mientras alguien lo encuentra por ahí, usted tiene que preocuparse, yo tengo que preocuparme porque mi testimonio aquí adentro sea bueno y allá afuera sea bueno. Porque los hermanos de aquí adentro digan, uy, el hermano Eliseo, el hermano Víctor, el hermano Nelson, no, esos siervos, no, tremendos, yo quisiera ser como esos varones. Nuestro testimonio aquí adentro tiene que ser bueno. Nosotros no podemos darnos el lujo, iglesia, de ser siervos con mal testimonio. El buen testimonio es uno de los requisitos para ser servidor. Mire, ni siquiera para ser pastor, para ser diácono, para ser servidor. Entonces, buen testimonio, ¿cómo dice, hermana Lucero? La cita. Primera de Timoteo 3:7. Ajá. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Es necesario que tu testimonio, como hermano, si aquí saben que hablas en lenguas y que el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma está arriba de ti, allá afuera también deben de saber eso. Porque imagínate, aquí ministramos hasta en lenguas y allá en el Sony, o allá pues en la carpintería, o allá en el Sample Group, o allá en la piedra, o allá en el, ¿cómo se llama el hotel? Bueno, pues, ahí es tu trabajo. No, diga conmigo, mi testimonio tiene que ser bueno. Ahora le voy a preguntar algo, iglesia. ¿De quién es trabajo guardar su testimonio?
de usted. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos un espíritu de dominio propio. Sí, pastor, pero usted no conoce cómo la gente allá afuera. Hermano, ni que yo viviera en un monte apartado de la civilización. No, pastor, es que usted no conoce a mi esposa. A mi esposo hace que pierda el testimonio. No. Usted y yo tenemos que aprender a guardar el testimonio para poder servir en la casa del Señor. Ay, pastor, ¿por qué no puso a la hermana otra que predicara? Usted no, hermano, es discipulado. Esa es la primera base, tu testimonio. Tu testimonio tiene que ser bueno, aquí adentro. Y allá afuera aún tiene que ser bueno. Aunque no diga amén. Tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Porque en eso van a conocer que somos discípulos del Señor. A través de nuestro testimonio. Van a ver algo diferente. Van a ver que callas cuando te gritan. Van a ver que no puedes robar. Métele 3 hamburguesas a la computadora y te cobras una patita. Róbate 3 tablas para el porche de tu casa. O piso. Llévate 3 rollos de piso. Ponchaste a las 9, pero dile a tu patrón que ponchaste a las 8 para que te pague una hora extra. No, nuestro testimonio tiene que ser bueno acá y con cuánta más razón allá afuera. Porque, hermano, entonces, ¿qué venimos a ministrar? ¿Qué venimos a ministrar entonces? Segunda cosa que yo miro es que los que sirven o los que son escogidos de entre el discipulado tienen que ser hombres y mujeres llenos de fe. Diga conmigo, fe. Aquella persona que sirve a Dios, aquella persona que desarrolla un liderazgo en la iglesia de cualquier tipo, tiene que ser una persona llena de fe. Tiene que ser una persona, hermano, y esto lo enseñaba en las clases de liderazgo y discipulado. Fe no es solo creer. Fe no es solo lo que Hebreos 11, si no estoy mal, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe no es solo eso. La palabra pistis en hebreo y la palabra pistis en griego, y emulá en griego quiere decir también convicción, quiere decir fidelidad, quiere decir una persona que se comprometió a seguir. No solamente quiere decir espero que Dios me va a hacer un milagro y ya. Fe no es solo esperar. Fe también quiere decir convicción, fidelidad. El justo, dice el libro de Habacuc, el justo por su fidelidad vivirá, o por su fe vivirá. Entonces, una persona que sirve tiene que saber que es una persona, tiene que ser una persona llena de fe. No solo para decirle, no solo para buscar que el milagro, que lo que no es suceda, sino también para enseñarle a la iglesia fidelidad al culto, fidelidad al Señor. No, pastor, es que yo solamente vengo a la iglesia cuando no estoy cansado. Amado hermano, imagínese usted que solo viniéramos cuando no estamos cansados, si hasta de estar sentado se cansa uno, hasta de dormir se cansa uno. No, pastor, yo solo voy a la iglesia cuando me siento bien de salud. Hermano, ojalá y Jesucristo venga cuando usted no está enfermo, porque si Él viene en el arrebatamiento y usted está enfermo, no se va a querer ir. El siervo tiene que ser un hombre de fe. Tiene que mostrar fe, tiene que decir, yo espero, pacientemente esperé en Jehová y Él me oyó. Sí, pero también tiene que ser un hombre, una mujer fiel al Señor, en todas las áreas, en el área económica,
en el área de culto. Dice Hebreos, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Debemos de ser fieles en eso. ¿Por qué? Porque ya somos siervos. Somos siervos. Imagínese a Pedro diciéndole al Señor, Señor, bueno, por ahí hay una cita, ¿verdad? De los que querían seguir al Señor. No, yo te puedo seguir solo de lunes a viernes, Señor. Sábado y domingo es party para mí. I'm sorry. Lo que querían seguir al Señor, que decían, yo te quiero seguir, pero déjame ir a ver a mi papá primero, déjame enterrar a mi papá primero, déjame hacer esto primero. Hermano, esos son seguidores. Entonces, número 2, como fundamento, el servidor tiene que tener fe. Fe para esperar en Dios cuando las cosas no están saliendo como usted quiere que salgan. Fe para esperar en Dios que Él haga, que Él conceda los deseos de su corazón, aun cuando la tempestad está agitando su barca. Fe cuando estoy sembrando y no miro fruto. Fe para decirle a los que estoy sirviendo, no te preocupes, Dios va a obrar de alguna manera en tu vida. Fe, el servidor tiene que tener fe. Imagínese un servidor sin fe. Que se le acerca al hermano, Noé, perdóname, te voy a usar, hijo. Tú eres el que nunca dice nada, eres el más callado. Y lleguen con el hermano Noé que le diga, no, fíjate que estoy muy desesperado, Noé, fíjate que ya tengo como 40 años en el evangelio y Dios no me ayuda, no veo la mano de Dios, y que el hermano Noé le diga, no, pues y yo tampoco. Ya somos dos, imagínense. ¿Qué fe le va a inyectar? El servidor tiene que tener fe. ¿Por qué? Porque va a servir a la iglesia y la iglesia necesitamos ministrarle fe. Otra de las cosas que tiene que tener el servidor es sabiduría. Vimos buen testimonio, fe, sabiduría. El siervo, amado hermano, tiene que ser sabio. Sabio para tomar decisiones. Dice la Biblia que el hombre sabio calla, pero el hombre simple dice cualquier cosa. El servidor tiene que tener espíritu de sabiduría, tiene que ser lleno de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y quien se mueve en el temor a Jehová, hermano, no va a andar cometiendo cualquier cosa allá afuera. Algo que a mí me llama la atención, iglesia, algo que a mí me llama la atención es la facilidad con la cual pecamos. Bueno, a lo mejor usted no, pero nosotros los pastores, la facilidad con la cual pecamos, usted probablemente no, ¿verdad? Pero muchos de nosotros pecamos con facilidad. Robamos, fornicamos, mentimos, los hijos no obedecen a sus padres, las mujeres no se sujetan a sus esposos, los hombres no aman a sus esposas, no las tratan como vaso frágil. Tantas cosas en las cuales pecamos. ¿Y sabe por qué se nos hace tan fácil? Porque no hay temor a Dios. No hay temor a Dios. Hermano, si Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es paciente, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también corrige, Dios también reprende, Dios también pone en disciplina. Sino que le pregunten al pueblo de Israel, 70 años en Babilonia, una de tantas, 70 años en Babilonia por no seguir los estatutos del Señor. Entonces, el siervo de Dios tiene que tener sabiduría. Sabiduría para poder guiarse a través del temor a Jehová. Sabiduría para poder guiar a otros, servir a otros en el temor a Jehová. Hermano, les voy a decir algo. Ser siervo de Dios es ser siervo de la iglesia.
Ser siervo de Dios no es ponerme un saco, una corbata y alguien que venga y que me limpie los zapatos. Ser siervo de Dios no es agarrar mi guitarra, mi batería, mi piano y decir, I'm sorry, pastor, yo soy siervo de Dios acá, pero allá abajo no. Ser siervo de Dios es servir a la iglesia con lo que Dios te dio, con el llamado que Dios te hizo, pero sirves a la iglesia. Por lo tanto, tu servicio, de la mejor manera como tú lo hagas a ellos, es como que si se lo hicieras al Señor. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque el Señor Jesús lo dijo. Me viste hambriento y no me diste de comer. Me diste sediento y no me diste de beber. Me viste en el hospital y no me visitaste. En la cárcel no me visitaste. Señor, ¿y cuándo? Y después llegan otros. Sí, ustedes sí lo hicieron. Padre, ¿cuándo lo hicimos? Como se lo hicieron a mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. O sea que lo que tú haces para ellos, lo haces para Dios. Por eso es que nuestro servicio a Dios se ve reflejado en lo que hacemos para nuestros hermanos. Un servidor tiene que tener sabiduría. Sabiduría para hablar, sabiduría para callar. Estoy con el hermano Eliseo y el hermano Eliseo aquí estamos, fíjate que el pastor ya me está cayendo gordo porque puras indirectas me echa, y más bien son directas, ¿verdad? Pero no agarran la parábola, puras indirectas me echa y de repente estamos hablando aquí entre hermanos maduros, ¿verdad? Y de repente llega un hermano nuevo y lo hacemos partícipe de esta conversación. Eso no es tener sabiduría. Primero, no es tener sabiduría el murmurar en contra de la iglesia. Segundo, no es tener sabiduría e incluir a los hermanos en conversaciones vanas, necias, tontas. Hermano, ven, te invito, hoy no vayas a servir, vámonos a la fiesta. Eso no es tener sabiduría. El siervo de Dios tiene que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque va a guiar de una manera a la iglesia, va a servir a la iglesia de alguna manera. Hermanos, sí, ahí está escrito, no nada más porque se le ocurrió a Pedro. Buen testimonio, porque las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Tu testimonio, mi testimonio, va a convencer más que los 1000 versículos que le puedas predicar a una persona. Les puedes hablar del amor de Cristo, pero si no ven el amor de Cristo en tu vida, de nada sirve. Les puedes hablar de fe, pero si no ven la fe en tu vida, de nada sirve. Les puedes hablar de cuánta cosa de la palabra del Señor, pero si no lo ven en tu testimonio, de nada sirve. Tiene que tener fe, tiene que ser fiel, tiene que tener sabiduría. Estamos en el discipulado, ¿verdad? Ya extrañaba yo predicar en el discipulado, hermano. Sabiduría. Y lo otro que yo miro en la base para el servicio es que seamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Oiga esto. No dice que tenemos que ser bautizados en el Espíritu Santo. Dice que dice que sean llenos. Dice ahí, verso 3, llenos del Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado por el Espíritu y otra cosa es ser lleno por el Espíritu. Una cosa es que usted recibió el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas, y otra cosa es que usted sea lleno del Espíritu Santo. Yo pude haber hablado en lenguas cuando el Señor me tocó, cuando el Señor me bautizó, pero de ahí a que sea lleno del Espíritu Santo hay una gran diferencia. Una persona que es llena del Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en su vida? ¿Alguien lo sabe? Búsquelo. Y la hermana Lucero tiene un micrófono, présteselo para que lo lea. ¿Mande? Buen testimonio. Es parte. Gálatas capítulo 5.
Hermano, yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo cuando el fruto del Espíritu no se está manifestando. Allá las iglesias de allá afuera dicen que se llenan del Espíritu Santo, pero cuando salen de allá siguen mintiendo, siguen odiando, siguen defraudando, siguen haciendo lo contrario a lo que el Espíritu Santo es. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Tiene 9 manifestaciones. ¿En el micrófono alguien? Mas el fruto del Espíritu es amor, 1, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted y yo manifestemos eso, entonces podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque le voy a decir algo, iglesia. El hablar en lenguas, el profetizar, no quiere decir que usted está lleno del Espíritu Santo. El hablar en lenguas y el profetizar puede ser un don que el Señor le dio a usted o que el Señor me dio a mí. Bueno. ¿No profetizó Saúl cuando se metió a la atmósfera profética? ¿Y quién era Saúl? Y no dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo: no, pero nosotros profetizamos, nosotros hicimos milagros, nosotros predicamos en tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? No los conozco, hacedores de maldad. Ser llenos del Espíritu Santo va más allá que el hablar en lenguas, amado hermano. Y los que sirven, dice ahí, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu, amado, se ve por el fruto que nosotros manifestamos de Él: amor, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, templanza, fe. ¿Cómo me lleno, pastor? Buscándolo. Señor, lléname. Señor, yo quiero ser lleno de ti. Señor, yo necesito. Y déjeme decirle esto: no solo para servir necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Eso debe de ser parte de nuestra vida diaria. Pero para servir es necesario. Imagínense una persona peleonera. Y Señor, ya no entré en las características. Una persona peleonera sirviendo. El hermano Fosforito sirviendo. ¿Por qué llegó tarde? Le va a decir el ujier. O el pastor, ¿verdad? ¿Por qué llegó tarde, hermano? Mejor se hubiera quedado en su casa. ¿Y el amor? ¿Y la paz? ¿Y la bondad? No. Las bases para el servicio. Ahí le voy a tener que quitar sus características. El servicio y sus fundamentos. Nos quedamos con los fundamentos, iglesia. Buen testimonio. Diga conmigo: tengo que tener buen testimonio. Le voy a decir algo, amado. No lo tome a mal, perdóneme. Pero mucha gente no quiere venir a las iglesias por culpa de los que estamos dentro de las iglesias. Y para ser como el pastor Eliseo, ese señor es bien chismoso. No, hermano. Y para ser como el hermano Neftalí, ni habla. No, y para ser como el hermano, no, sin la viera. ¿Ha escuchado comentarios así? No me digan. Por amor a Dios, no me digan. Pero muchas veces la gente, el incrédulo, no quiere acercarse al Señor. Peor aún, peor. Nuestra familia no se quiere acercar a Dios. ¿Sabe por qué? Por nuestro testimonio. No, y si no ha cambiado, sigue de robador, sigue de chismoso, sigue de coqueto con las señoras o con los señores. No, si nomás va a la iglesia para encubrir sus pecados, pero lo conocieran allá, ¿no? Todavía se va al reo. Ay, papito santo, no estaré profetizando, Dios guárdanos. Todavía se va a bailar nuestro testimonio. ¿Qué más tiene que tener el que quiere servir como fundamento? ¿Qué? Fe. Tiene que tener fe.
Habacuc habla y dice: el justo por su fidelidad vivirá, o por su fe vivirá. Emuna en el hebreo quiere decir convicción, quiere decir fe, quiere decir fidelidad. Pistis en el griego quiere decir lo mismo. No es solo esperar a que Dios me haga un milagro, o a que Dios me bendiga, o a que Dios me dé, es también ser fiel. Fe es serle fiel al Señor en todas las áreas. ¿Qué más tiene que tener un servidor como fundamento? Tiene que tener sabiduría. ¿Para qué? Para caminar en el temor a Jehová. Ay, pastor, ya no siga predicando, ya no van a querer servir los hermanos. Es que hermano, el servicio es un sacerdocio. El servicio es parte de un sacerdocio que usted desarrolla. La tribu de Leví, que era la sombra y figura de lo que sería el sacerdocio según el orden de Melquisedec, la tribu de Leví nos mostraba cómo la figura era para el sacerdocio de Cristo. Hermano, era un sacerdocio consagrado, apartado. No cualquier persona se puede subir a servir. No cualquier persona puede. ¿Y a mí qué me importa con que toque bien la guitarra o el piano? Por eso el apóstol Pedro dijo: busquen entre los discípulos quien pueda hacerlo. Porque es gente ya formada, gente que ya le entregó su corazón, que ya le entregó su vida, que ya le entregó su carácter, que ya le entregó todo al Señor. Y por último, ¿cuál era el otro fundamento? Vimos 4. Llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Como dice Efesios por ahí: y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Siento que estoy en las clases de discipulado. Y las características las vemos otro día. Las características de los que sirven: Esteban, Nicolás, Prócoro y los 7 diáconos, los otros 7 en total que fueron llamados. Cada uno muestra una característica de cómo debemos de ser en nuestro servicio. Póngase de pie por el amor del Señor. Pastor, de haber sabido